Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una actualidad bastante congestionada, está como el clima en Barranquilla, del calor a la lluvia, del fresco a la humedad, con una pasión interesante que es la actividad electoral. A 3 días del día D, como se denomina el día de las elecciones, la fecha clave para la democracia, este próximo 29 de octubre, reiteramos desde aquí la invitación a participar. Votar es mucho más que un deber y un derecho. El voto es una exteriorización de la conciencia social. Ojo con este término, porque se nos ha dicho que es un derecho que tenemos, que es un deber entendido como una obligación, pero votar es un acto de conciencia significativa de pertenencia al contexto que define y promueve nuestra propia identidad. Cuando usted va a votar, no solamente exhibe la nacionalidad y la ciudadanía en el documento conocido como cédula, usted manifiesta su compromiso ciudadano en la república. No existen repúblicas sin ciudadanía. Por lo tanto, asuma esa conciencia social, participe, elija bien y por supuesto tendrá derecho a opinar y tendrá el deber de comprometerse con los cambios y también con la conservación de lo que está bien. Nos acompañan hoy en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, 2 candidatos muy importantes, uno a la gobernación del Atlántico, el doctor Raimundo Marenco, candidato del partido ADA, Alianza Democrática Amplia, y el candidato Hassan Fares, candidato a la alcaldía de Barranquilla por el Partido Ecologista Colombiano. Vamos a iniciar esta conversación hablando de un tema internacional que nos ha concentrado la atención a todos, al mundo entero, para conocer la perspectiva de estos 2 grandes líderes sociales que aspiran a ocupar tales dignidades en nuestro contexto. Doctor Raimundo Marenco, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en medio de esta intensa actividad de campaña electoral en este programa. Siempre será un placer conversar con usted. Julio, muy agradecido por la invitación a todas las personas que nos ven, muy amable por también la atención. Y bueno, aquí estamos para desarrollar todos los temas que se propongan esta tarde o ¿qué te digo? En esta sesión del programa, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Raimundo Marenco. Hassan Fares, muchas gracias por estar con nosotros en el Termómetro y con nuestra teleaudiencia que siempre está atenta a los comentarios y sobre todo la presentación de las ideas de nuestros invitados. Siempre usted será bienvenido a esta casa y muchas gracias por compartir su tiempo con CTV Barranquilla y el Termómetro. Julio, muchas gracias nuevamente y gracias a CTV Barranquilla de verdad por darnos el micrófono cuando queremos a todos los alternativos y la verdad me siento muy orgulloso de este medio y que quiero decir muchísimas gracias Julio y aquí sí estamos aquí para responder a todo lo que quiera preguntar. Muy bien, les anuncié que íbamos a tocar un tema que está captando la atención global y es el conflicto en la Franja de Gaza. Dicho por Israel, una guerra contra el grupo Hamas, visto por Palestina
como un ataque desproporcionado. Usted tiene la posibilidad de construir su criterio y desde aquí jamás vamos a inducir a la opinión que está determinada por su capacidad analítica. Hemos presentado todas las voces posibles con un mensaje claro y contundente. La paz nos beneficia a todos. Y la paz no es una fantasía, no es una utopía. Es el camino que deben seguir pueblos hermanos ceñidos por fe, por cultura y por tradición que tienen un tronco común. Doctor Raimundo Marenco, ¿cuál es su perspectiva de este conflicto en la Franja de Gaza? Bueno, siempre a través de esta campaña política he manifestado que hay un bien supremo y es el ser humano, mucho más allá de sus ideologías, de sus convicciones políticas, de sus condiciones socioeconómicas. Y en esa medida, durante una conversación que sostuvimos hace 8 días con el cónsul de Palestina en Barranquilla, nosotros expusimos nuestro criterio en la medida en que efectivamente hay que proteger las vidas y para eso se necesita paz. La idea es que no haya abusos de posiciones dominantes, ni tampoco el ejercicio de la fuerza. Se necesitan unas soluciones pacíficas a cualquier clase de conflicto, pero mucho más allá de eso, es que hoy existe esta coyuntura. Ayer lo fue en el conflicto bosnio, en donde efectivamente también hubo un genocidio étnico. Y nosotros siempre nos hemos opuesto a todas esas situaciones de barbarie, porque lo que sucede es una barbarie. Y le llamábamos la atención al señor cónsul que también en nuestro caso se han presentado situaciones similares. Sin embargo, desconcertantemente no hemos encontrado solidaridad mundial. Por ejemplo, en el tema de un exterminio sistemático de 6.400 jóvenes como producto o resultado de todo ese conflicto armado en Colombia, pero fundamentalmente con lo que ya hoy día se ha verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz, un crimen cometido por parte de miembros del ejército colombiano. Igualmente vimos en su momento el exterminio de 6.000 miembros de la Unión Patriótica. Ahí estuvo Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, el mismo Pepe Antequera. Y así actos de barbaries cometidos por el paramilitarismo, incluso instruidos por un sionista, Yair Klein. Eso fue una barbarie ante la mirada indiferente del mundo. Ahí vimos cómo los paramilitares asesinaban y le cortaban las cabezas a las personas y jugaban fútbol con las cabezas de las personas, le rajaban el vientre a las madres y le sacaban a sus criaturas. O sea, son fenómenos de barbarie, de humanidad, de lesa humanidad, de crímenes de guerra. Sin embargo, el mundo permaneció indiferente. Mire lo que sucede en La Guajira, en donde hay prácticamente un genocidio de niños por las malas atenciones del país, del Estado. ¿Y dónde está la solidaridad mundial alrededor de esos hechos? Aquí en nuestro propio país. Por supuesto, como se lo decíamos al cónsul, nosotros somos solidarios con esa situación que está ocurriendo en Palestina o en la Franja de Gaza. Y somos del criterio también que el presidente de la República de Colombia tiene la razón en cuanto hay que buscar mecanismos internacionales para la resolución pacífica de los conflictos. Y nosotros vamos a levantar esa bandera que ha erguido el presidente de la República en procura de buscar una solución pacífica. Pero también extrañamos respuestas del orden internacional cuando esos hechos de barbarie han ocurrido en nuestro país, que no hemos encontrado que haya existido ese nivel de solidaridad que hoy se reclama a nivel mundial en torno a la situación
de Palestina y de Israel. Entonces, sí, somos conscientes y estamos de acuerdo en que la humanidad lo que reclama es paz y que el valor supremo de la vida debe prevalecer sobre cualquier clase de interés político, social o económico. Paz que más que el destino y el camino de la humanidad debe ser nuestro vínculo común. La convivencia pacífica permite y promueve el desarrollo, el progreso, el avance de los pueblos. La OTAN y la Organización de Naciones Unidas han emitido sendos comunicados llamando a activar todos los canales diplomáticos que propendan siempre por soluciones pacíficas a las diferencias entre los pueblos. Lo cierto es que también existe una posibilidad de ejercer soberanía y defenderse frente a agresiones. Y bajo este criterio, entonces el derecho internacional humanitario propende por la protección de los vulnerables, de los civiles, de los agentes que no participan directamente en confrontaciones de esta naturaleza. Candidato Hassan Fares, usted vino hoy con un atuendo propio de Palestina y de la resistencia. Cuéntenos su visión sobre esta situación que se está viviendo en la Franja de Gaza y en qué consiste este atuendo que hoy comparte con nuestros televidentes. Gracias, Julio. La verdad, ese se llama el kufi. Es símbolo de la resistencia hoy en día del mundo entero contra la injusticia, contra la agresión del sionismo. Quiero hablar del tema del sionismo y el tema de Palestina. Julio, desde el 7 de octubre yo no duermo. No ha visto ver a nuestra gente en Palestina, cómo lo están masacrando en Gaza. Pero ese es el sionismo. Esa es la cultura y así están educados, masacrar los pueblos. ¿Quién mató y quién asesinó y quién desapareció a los profetas? Fueron los mismos sionistas. Ustedes se acuerdan en el tiempo de José, ¿quién crucificó al Mesías? ¿Ah? Después en el tiempo de Abraham. Entonces no quiero hablar tanto en temas religiosos tan profundos, pero el sionismo es un cáncer mundial. Y yo hasta el último gota de mi sangre voy a seguir luchando contra para derrotarlos. Yo he sido resistente porque mis primeros años, Julio, viví en el Líbano hasta el 15 años. Desde 1982, cuando el sionismo, que se llama Israel, invadió el Líbano, yo he vivido eso en carne propia. Yo a mi corta edad, yo me acuerdo que mi mamá, cuando Israel invadió el Líbano, mi mamá me llevó a un subterráneo donde los vecinos, yo tuve que escapar. Y escapé con varios amigos para luchar con una escopeta contra ellos, porque hemos visto cómo están los palestinos encarbonizados, los hermanos sirios con los tanques encarbonizados. Nosotros tuvimos que quedarnos, por primera vez que te voy a dar esa noticia, con escopetas. Tuvimos que quedarnos en un hueco. Y el sionismo llegó más que 6 kilómetros y nosotros todavía estuvimos ahí. Ya se han invadido 6 kilómetros y nosotros no quisimos salir de ahí hasta que llegó un vecino, nos reconoció y nos sacó. Lamentablemente uno de mis amigos falleció y otro amigo le cortaron las piernas. Esa es por primera vez que hablo de eso, porque el sionismo está hecho para derrotar la humanidad. No está hecho sino para eso. Lo que está pasando en Gaza desde 1948, ese pueblo oprimido, indefenso, pobre pueblo palestino. El pueblo palestino ha sido masacrado, Julio, desde 1948 con las mismas que están haciendo ahora. Ahora porque hay cámaras, hay noticias en vivo. El sionismo siempre hay que derrotarlo. No todos son judíos. Tenemos a Iván Duque. Iván Duque es un sionista.
Cuando hemos hecho las manifestaciones, cuando hubo el estallido social aquí, ¿quién mató a los jóvenes? ¿Quién fue el que asesoró a Iván Duque? Fueron el sionista. Como dice el candidato a la gobernación, ¿quién capacitó al paramilitar para asesinar al pueblo colombiano? Fueron los sionistas. Ahora la guerra en Rusia y Ucrania, un pueblo tan decente, Julio, el pueblo ucraniano y ruso, porque el presidente de Ucrania es un sionista. Destruyó su país porque quiere que la OTAN se pare en la frontera de Rusia. ¿Y cómo pretende que la segunda potencia mundial va a dejar la OTAN parar, tener tropas a la frontera de Rusia? Donde había acuerdo, no me acuerdo dónde fue, entre Clinton y el presidente de Rusia en ese tiempo, unos acuerdos que nunca la OTAN va a acercarse a la frontera de Rusia después de que cayó la Unión Soviética. Están matando niños, esos son cobardes, el sionista, son cobardes, no tiene nada que ver con el judaísmo. Hay judaísmo, son buenos, igual que musulmanes, hay buenos y malos. Cristianos, hay sionistas también, igual que buenos y malos. Nosotros queremos la paz, pero no la paz de los sionistas. Queremos la paz donde podemos vivir en paz, las tres religiones. ¿Ya me entiende? Es una tierra santa donde debemos estar viviendo en paz. Ellos vinieron como visitantes desde 1937 a Palestina, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí comenzaron a ocupar Palestina en etapas, masacrando al pueblo palestino. Y fueron, ahora, me vas a hablar de Gaza. Gaza está siendo masacrada en una forma barbarie. Ni Hitler ha hecho lo que están haciendo estos delincuentes. Aunque, ¿qué te quiero decir, Julio? A mí me da mucho dolor lo que está pasando en Gaza y en Palestina. Y somos luchadores contra la injusticia. Pero hay un país, hay un pueblo que está en una celda de 2 millones de personas, más que 15 años. Más que 15 años lo están tratando maltratos. Siempre lo bombardean. Toda la resistencia hoy en día en Gaza son hijos de huérfanos. Son huérfanos. No tienen padre, no tienen madres. La mayoría. Entonces, ¿qué pretende cuando viene la agresión del sionismo? Agredir un pueblo indefenso. ¿Qué quiere que haga? Se vuelven, ¿me entiende? Tienen que vengar tarde o temprano. Esa no es la idea. La idea es que nosotros queremos la paz, pero con el sionismo jamás va a haber paz. Con el sionismo hay que derrotarlo, hoy o mañana o siempre, porque son unos genocidas, son unos delincuentes, son unos asesinos por naturaleza del tiempo de los profetas, Julio. Este conflicto tiene antecedentes, precedentes y situaciones que ameritan una nueva conciencia global. Ciudades como Toledo, como la misma Jerusalén, como Caracas, como Barranquilla y como muchas grandes urbes del mundo entero han logrado poner de acuerdo a estos tres grandes grupos sobre un punto en común. La paz es posible. Se puede habitar en ese territorio de forma pacífica. Y desde aquí clamamos por la paz, por el reencuentro, por la reconciliación, por la senda de la justicia y del amor que confiesan las tres grandes religiones abrahámicas. La esperanza, la paz y el amor está en Jesús, está en Yahvé y está en Alá. Es un encuentro y un punto de equilibrio que debe unir a la humanidad. Todos amamos de alguna manera ese territorio y esperemos que como hermanos, como miembros de una gran familia, logren superar este momento difícil. Sube la temperatura en el termómetro. La actividad política ha estado como la temperatura.
lluvias, calores, brisas también que ya se empiezan a sentir con algún tipo de intensidad. Y para hablar de cómo ha sido esta experiencia de campaña y de lo que esperan el próximo domingo nuestros invitados hoy, yo quiero preguntarle, doctor Raimundo Marenco, ¿cuál ha sido el aprendizaje en el contacto permanente con la ciudadanía en los 22 municipios del departamento y en el distrito? ¿Cuál ha sido esta experiencia? ¿Qué ha recogido en las voces de la gente? ¿Y cuál es el mensaje que le quiere dar a los electores? Bueno, fundamentalmente poder entender y verificar que en nuestro departamento se vive un drama muy fuerte en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales. Durante los recorridos por todos los municipios del departamento del Atlántico hemos podido observar un común denominador, y es el abandono, el nivel de postración y de opresión al que tienen sometidos sobre todo a los sectores más vulnerables del departamento del Atlántico. Esa situación que acontece con ese drama que ocurre en el departamento del Atlántico en materia de saneamiento básico y de agua potable es simple y llanamente una visión que en general no se tiene por el resto de habitantes en el departamento del Atlántico. Y sucede lo mismo que sucede en campaña electoral con las desinformaciones. Y las desinformaciones prácticamente son productos de algunos medios de comunicación que transmiten información tergiversada, inadecuada en cuanto a una realidad, y esa realidad implica fundamentalmente que no es cierto lo que se transmite en algunos sectores o en algunos medios respecto a la situación social del departamento del Atlántico. Uno encuentra siempre que construyen un parque, que construyen supuestamente cultivos que apoyan al campesinado, pero todo eso es un sofisma, es un engaño. Y lo que uno encuentra dentro de esta campaña electoral es la necesidad de la población del departamento del Atlántico de ser reivindicados en su dignidad humana, en su desarrollo social. Encuentra uno que hay una clase política gobernante apoyado por sectores económicos que están absorbiendo toda esa sangre de todos estos sectores vulnerables del departamento del Atlántico y actúan sin contemplación alguna. E incluso inyectan en la mente de las personas que prácticamente tienen la obligación y el deber de soportar una realidad que la vida no les trae a los individuos, sino que es una realidad que ha sido artificialmente creada por estos grupos políticos que hoy tratan de perpetuarse en el poder para hacerle creer a las personas que ese es el destino que les ha trazado la vida. Y no hay cosa más errada que eso, porque de hecho los recursos que existen en el Estado son suficientes para trazarle un mejor futuro a todos estos habitantes del departamento del Atlántico que hoy día se encuentran plenamente abandonados de cualquier tipo de desarrollo y de asistencia social. Por tanto, encuentro también otro punto importante, y es la necesidad de la gente ante esa redignificación de su vida humana de encontrar un cambio. Y afortunadamente, dentro de nuestra propuesta, las personas se han sentido plenamente identificadas al entender que de todas las propuestas en campaña a la gobernación del departamento del Atlántico, la única que coincide con esos postulados y esa necesidad de cambio que está siendo desarrollado por parte del gobierno nacional
es la propuesta de Raimundo Marenco. Entonces, la gente ha comprendido que nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con esos postulados del gobierno nacional desde el punto de vista político, ideológico y programático. En tanto, esa tergiversación de información que aparentemente edifica a unos favoritos es completamente manipulada, tergiversada y que no coincide con esa necesidad de cambio que reclaman los habitantes del departamento del Atlántico. Necesidad de cambio es el reclamo de los ciudadanos del departamento en la opinión del doctor Raimundo Marenco, quien aspira a la gobernación del Atlántico por el partido ADA. Candidato Hassan Fares, ¿cómo ha vivido esta experiencia? Usted ha sido un líder social muy activo, sobre todo se viralizó y popularizó en la pandemia por su contacto permanente con los habitantes de calle y con población vulnerable en tiempos en los que todos estábamos encerrados. Usted se desplazaba hasta esas situaciones distribuyendo alimentos y otro tipo de ayudas. Hoy, como candidato, ¿qué experiencia y qué lecciones le ha dejado este contacto con los potenciales electores que le acompañarán el domingo? Bueno, Julio, la verdad, tengo 4 años en la calle, ¿ya? Solo que fui al Líbano por 6 meses a visitar mis hijos y me volví, pero el pueblo siempre ha estado en mi mente, 24 y 25 horas al día, ni que 24. La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Siento que el mundo es mío cuando yo llego a ayudar, a aconsejar, a escuchar. En estos meses ha sido meses muy maravillosos, donde no solo el hecho que estamos haciendo campaña, porque como siempre lo he dicho, yo no soy político. Para mí, cuando me dicen que sí soy político, siento que me dicen si soy bandido. ¿Ya? No me gusta que me digan político. Ha sido meses maravillosos, hemos ganado mucha experiencia. Julio, gracias a Dios, llegué en estos días a tener contacto directamente, cuerpo a cuerpo, ya casi 100,000 personas. Estoy llegando casi a 100,000 personas, aparte de lo que estamos haciendo, donde escuché los inconvenientes, los problemas, cómo podemos ayudar, cómo podemos resolver, qué piensan del turismo, qué piensan de esto, hermano. Y tenemos un pueblo maravilloso, Julio, un pueblo digno, un pueblo amable, y tiene todas las condiciones para atraer el turismo, para traer todas las condiciones para generar cajas que no afectan más el bolsillo del pueblo, ¿ya? Aparte de eso, Julio, tengo propuestas muy bonitas. Aparte de eso, ya tenemos propuestas nuevas a través de mi experiencia en la calle, porque yo escucho mucho. Subí a los buses, al Transmetro, como el día de ayer, cuando había lluvia, una locura cómo está la gente esperando a las 6 de la tarde. Tengo muchas propuestas buenas en el tema de transporte, si Dios quiera. Tengo una propuesta maravillosa, porque el pueblo se montan en los buses como animales. Si tú ves los buses, Julio, es una locura. Animales. No, yo pienso que los animales lo tratan en la empresa de transporte mejor que la gente que suba en los buses. Yo, cuando llego a ser el alcalde de Barranquilla, aunque es impactante el apoyo que tengo, y no comen cuento de las encuestas, hermanos, eso pasó con William Dow en Cartagena. Un día antes tenía nada más el 2% y ganó la alcaldía de Cartagena. Así que no comen cuento. Y aparte de eso, para comenzar a seguir, ellos están promocionando al segundo candidato, que se llama Antonio Borges. Antonio Borges, Ahmed Scaf, los Daesh en un barco. Y otro barco, Lochar y sus bandas y sus clanes en otros barcos. Así que gana esto o pierden, ganan todos. Son los mismos. Así que el tema del transporte, Julio, uno de tantas propuestas que tengo más que 1,200, pero aquí hay como 200. Tenemos que pensar muy bien cómo vamos a acabar primero con la humillación del pueblo.
Imagínate, los buses no tienen aire acondicionado, están uno encima de otro, peor que los animales. Yo, cuando llego a ser el alcalde de Barranquilla, yo voy a dar 18 meses a las empresas de transporte que cambiarán sus flotas de basura, si no vamos a traer otras empresas a Barranquilla. Empresas de transporte, tienen 18 meses. El tema de Transmetro, Julio, es un tema lleno de corrupción, un tema demasiado preocupante. Cuando yo estaba dando daba los volantes en el tema por la 74 con 46 en las estaciones, yo dije, pero ¿por qué siempre están así tan llenos? Entonces yo hice algo con un amigo, le dije, hey, vamos a vigilar un bus del Transmetro para ver por qué. Si unos van a medio, otros van llenos, otros no sé qué. Yo le dije, bueno, vamos a seguir uno de los buses, Julio. Nosotros, bueno, cogimos la 45 Morillo, llegó hasta la 21, hasta la 8, hasta la 6, y está lleno. Entonces todos van para ¿dónde? Se van para Soledad. La mayoría del transporte de Transmetro va para Soledad. La idea, Dios quiera, cuando yo sea el alcalde y nosotros vamos a tener un transporte independiente para Barranquilla. Vamos a tener en los semáforos, por ejemplo, vamos a tener inteligencia artificial, donde a veces resulta que hay unas filas de carros y otros que no hay ni 10, hay que esperar. Aparte de eso, tenemos que educar al pueblo en una forma mejor, que sepan cuando hay tráfico, que no tan rápido, pero por lo menos las condiciones para que se llegue a su casa en paz. Ya hay muchas propuestas en el tema de transporte. Yo quiero, aparte de eso, el tema del turismo. Tengo más que 60 propuestas de turismo, donde vamos a traer el turismo del mundo entero. Tenemos una ciudad, a través de mi experiencia y de lo que ha visto, la gente de Barranquilla es un pueblo muy admirable, muy amable, y vamos a tener todas las condiciones, no solo para el malecón, con todo respeto, que es el malecón, aunque lo convirtieron en una zona privada, ya no es del pueblo. Eso es lo que no queremos. Queremos que el turismo llegue a las 5 localidades, Julio. Queremos que el turismo llegue, vamos a tener buses especialmente para el turismo, porque ya como ya tengo experiencia, he vivido más que 30 años en China y Hong Kong, y tengo experiencia más que 60 países, así que tengo todas las condiciones para generar caja para la alcaldía y no tocar, y desempleo, y acabar con el desempleo. Ahora el tema del desempleo, Julio, Dios mediante, yo no puedo decir, como dicen los otros candidatos, que yo soy empresario, yo sé cómo se maneja eso, yo sé cuáles son las causas, cuáles son los inconvenientes. Yo voy a generar empleo indirectamente, donde en Barranquilla hay más que 120 productos de alto consumo. Nosotros vamos a traer esas maquinarias de 60 centímetros y alto de 1,20 y 1,50 dentro de sus casas, donde nosotros vamos a tener bancos de alimentos y nosotros mismos vamos a comprar a la gente y vamos a capacitarlos de la A a la Z para que ellos se convierten en marca y prestigio para su familia, para su barrio, para Barranquilla y para Colombia. Y nosotros vamos a decirle cómo pueden tener las condiciones de calidad nacional como internacional, y vamos a tocar la puerta a los almacenes de cadena, a los tenderos. Julio, el tema de emprendimientos de Barranquilla, si tú entras a Carrulla, tú entras al Éxito, te entra cualquiera, casi no hay nada de Barranquilla, no hay productos, todo viene del interior, porque no hay gobernantes dignos que presionan a estas empresas para decirle, hey, compra a nosotros, compra a Barranquilla, aquí tenemos. Vamos a tener un centro como Zona Libre en Panamá, como en Hong Kong, en China, que se llama Ibu o Guangzhou o lo que sea, con todas las condiciones, pero no solo para los pupis como lo tienen allá por el puerto, no. Vamos a tener tipo que todo el que tiene emprendimiento lógico y cumple con las normas vas a tener puesto, y nosotros como alcaldía vamos a tener un departamento nacional como internacional para apoyar, y todo eso genera empleo, genera caja, genera movimiento. Hay otra cosa, Julio, que un tema que me ha preocupado mucho en estos meses, yo sí ha salido mucho en el tema de la pandemia, es los niños, tantos niños que hay en la calle.
Hay un problema grave, entonces yo he dicho, voy a analizar muy bien, hasta que saqué una conclusión, Julio. Resulta que hay una generación, menores de 18 años están en la calle hambrientos, porque hoy la mayoría de la familia no quieren cocinar en la casa, ¿ya? No quieren cocinar en la casa, o están trabajando, o no pueden. Entonces hay una generación completa donde se están inclinando a la delincuencia, a las bandas criminales o otras cosas. No estamos hablando de todo, pero eso es lo que está pasando y es muy preocupado. Porque hoy en día nadie quiere cocinar en la casa, hasta aquí en el norte. Y eso también está dando un problema grave, donde veo que una generación de niños menores de 18 años hambrientos en la calle. Es un problema grave que eso a largo plazo no conviene a Barranquilla. Quiero convertir en Barranquilla en marca y prestigio nacional como internacional para cada uno de nuestros hermanos barranquilleros. Ahí tengo más que 1.200 propuestas, pero no hay tiempo para hablar de todo. Aparte de eso, Julio, quiero hablar algo muy importante, que nosotros estamos a 100 metros del río, tenemos el agua más costosa, no tenemos hidroeléctrica. Y tenemos agua dulce, tenemos la luz más costosa, porque la corrupción está pendiente de su bolsillo. Ellos nunca han estado pendientes del pueblo. Tenemos el agua más costosa. Nosotros vamos a tener, si Dios quiera, vamos a tener pozos de agua en las 5 localidades. Vamos a tener maquinarias, traerlo de Alemania o donde sea, donde se puede fabricar por cada tanque. En cada minuto y medio podemos fabricar un tanque de 20,000 litros. ¿Ya? Tenemos que estar muy pendientes, debemos tener plan B, Julio, porque hoy en día estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. El tema climático, que es muy preocupante, el día de mañana alguna tormenta, algún conflicto armado, algunas enfermedades, y eso es muy preocupante, Julio, muy preocupante. El tema de paneles solares, Julio, nosotros no solo que vamos yo, si Dios quiera, el tercer año, si me sale todo bien, entre 35 y 40% de Barranquilla debe tener paneles solares. Nosotros no vamos a comprar paneles solares de China. A través de mi oficina en China, nosotros ya cotizamos la tecnología y las maquinarias para traerlas y fabricar los paneles solares en Barranquilla, donde eso va a generar dieces de miles de empleos, donde nosotros como alcaldía también vamos a comprar al pueblo. Aparte, claro, es una economía mixta, tiene que ser con mucho cuidado, con mucha... Eso solamente estoy dando la base, pero profundamente hay que hacer un análisis mucho más allá de lo que estoy hablando. Yo tengo muchas propuestas, lo más importante, Julio, debemos tener plan B. La ciudad no tiene plan B. ¿Qué pasa si el día de mañana el río se contamina o algún barco petrolero se hunde? ¿Ya? Nada más tenemos a Aires, a esa empresa, a este cáncer que lo trajeron los Char con sus suegros, y mira lo que están haciendo. No tenemos plan B, no podemos hacer nada. Yo he hecho varias manifestaciones contra Aires, pero si cortamos a Aires, no tenemos luz. Donde estoy, cuando llego a la alcaldía, Dios quiera, también todos los centros comerciales, todas las clínicas, todos los edificios públicos van a tener paneles solares obligatoriamente. El tema de la energía y principalmente el aprovechamiento de los recursos hídricos con fines diversos todavía es uno de los grandes retos que tiene Colombia. El aprovechamiento de nuestros recursos naturales no va acorde con la riqueza que tenemos y el drama social que vive un amplio sector de la población no tiene justificación alguna en medio de un país con recursos tan amplios como los que la naturaleza misma nos ha dado. Pero el día de hoy, una noticia que ha sacudido la agenda informativa en el país y en el contexto latinoamericano ha sido la ratificación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. En medio de algunas controversias y polémicas sobre la financiación y el pago de la deuda y una
aparente contradicción en la comunicación entre la alcaldía y el gobierno nacional puso en riesgo la celebración de estos juegos en la ciudad. Y quiero hacerle una pregunta a nuestros dos invitados de hoy, porque de ganar las elecciones tendrían que estar al frente de estas justas en nuestra ciudad en el 2027. Candidato Raimundo Marenco, ¿qué tan importante es para la ciudad la celebración de los Juegos Panamericanos? ¿Es vital para el desarrollo y el progreso de la ciudad o hay que atender otras necesidades más urgentes? ¿Cómo ve usted este acuerdo entre el Ministerio del Deporte, la alcaldía y por supuesto la organización panamericana que celebra estos Juegos? ¿Beneficia a la ciudad? ¿Cómo deberíamos tratar este tema? Bueno, indudablemente que nosotros tampoco podemos entrarnos en un problema de resentimiento social, y sí es un polo de desarrollo, es un eje de desarrollo para una infraestructura deportiva que se requiere en el departamento del Atlántico, porque no solamente estos juegos van a involucrar un desarrollo en el distrito de Barranquilla, pero sí hay algo importante, y es que hay que mirar cuál es la fuente de financiación de los juegos y sobre todo cuál es el aporte que va a hacer el gobierno nacional y pues la organización de los juegos en sí. Porque estando nosotros en el departamento, con absoluta seguridad que no vamos a sacrificar el presupuesto que debe ser destinado para la inversión social. Y bueno, aquí hemos visto que en el departamento del Atlántico estructuralmente hay un problema, como lo mencioné hace poco, que es de saneamiento básico de agua potable. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar una prestación de estos servicios públicos para la garantía de la vida de los habitantes del departamento del Atlántico? Hay un problema también profundo de hambre en el departamento del Atlántico, y ya en su momento el presidente advirtió cuando se comentaba de la construcción o el establecimiento de una parada de Fórmula 1 en el distrito de Barranquilla, y con mucha contundencia y claridad dijo: primero hay que matar el hambre en la ciudad de Barranquilla, primero hay que matar el hambre en el departamento del Atlántico. Entonces a mí me preocupa el hecho de que llegue un gobernante en el departamento del Atlántico que esté supeditado y arrodillado a la disposición de la clase política gobernante del departamento del Atlántico, y en ese sentido preocupa para los sectores vulnerables del departamento del Atlántico que eventualmente un alcalde de Barranquilla, como suele ocurrir, como ocurre y siempre ha ocurrido, coloque de rodillas al gobernador del departamento del Atlántico para que destine todo ese presupuesto de desarrollo social, sobre todo en los sectores agropecuarios y rurales del departamento, para invertir en la infraestructura deportiva en la ciudad de Barranquilla y quién sabe para qué otros fines. Nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos una propuesta fundamental y un eje que atender, y es el desarrollo agropecuario y rural del departamento del Atlántico. Es un sector que se encuentra prácticamente en el olvido y en el abandono. Entonces, con lo que hemos palpado, casa a casa, barrio a barrio, corregimientos, municipios, en nuestra administración no vamos a sacrificar inversión social por recreación. Por tanto, insisto, se necesita la claridad en cuanto al aporte y al apoyo del gobierno nacional, y si ha decidido respaldar los juegos, pues seguramente tendrán el presupuesto ya establecido para esa inversión. Pero
en materia de educación, en materia de salud, en materia de desarrollo social, en materia también de productividad en los sectores agropecuarios y rural, pues durante nuestra administración no se va a sacrificar ni un solo peso del presupuesto, porque va a tener una destinación específica con el propósito de orientar todas esas rentas en procura de convertir al campesinado que hoy se encuentra abandonado, olvidado, tirado a su suerte. No lo vamos a sacrificar en procura de una inversión hacia unos Juegos Panamericanos. Entonces eso sí es bueno tener la claridad de cómo visionamos esos Juegos Panamericanos en procura de desarrollar determinados sectores sociales y productivos del Departamento del Atlántico, pero sin que signifique sacrificar la vida, la dignidad de las personas que hoy día no cuentan con ninguna clase de apoyo, y es prácticamente mucha parte de la población del Departamento del Atlántico. En el Departamento del Atlántico, insisto, somos 2.8 millones de personas que lo habitamos, de las cuales 1.100.000 personas viven en condiciones de pobreza y 280.000 personas viven en condiciones de miseria. Pero cuando yo me refiero a miseria, son condiciones infrahumanas en donde muchas personas no tienen posibilidad de tener un lugar decente, digno de hacer una necesidad fisiológica, porque no tienen baños y porque tampoco tienen cocinas. Y como yo lo pude constatar, en Repelón hay familias que de 5 personas se alimentan con 1 libra de arroz en todo el día. Entonces, mientras nosotros no atendamos estas situaciones sociales, por supuesto que dentro de ese presupuesto del Departamento del Atlántico no vamos a sacrificar a la gente. Entonces, aquí hay que atender prioridades. ¿Son importantes los juegos? Sí, son importantes. Pero para mí es más importante la dignidad y la vida del ser humano. La dignidad y la vida del ser humano, que debe estar desde todo punto de vista asociada, vinculada e integrada a su desarrollo y crecimiento en todas las áreas de la existencia misma, y una de ellas es, por supuesto, el deporte. Candidato Hassan Fares, en el 2027 se realizarían estas justas panamericanas en la ciudad de Barranquilla. Se ha modificado un poco el plan en la nueva propuesta del Ministerio del Deporte, involucrando a ciudades como Santa Marta, Cartagena e inclusive San Andrés. ¿Cómo manejaría usted este tema, sobre todo porque se requiere una inversión en infraestructura y es un costo elevado para la ciudad? ¿Beneficia a la ciudad el desarrollo de estas justas panamericanas? ¿Cuál sería el tratamiento suyo para estos Juegos de ser el alcalde de Barranquilla? Julio, no quiero hablar muy profundo del problema de los Juegos Panamericanos, porque es un problema personal entre Petro y los gobernantes que tenemos aquí. Eso no es problema, y la víctima es la ciudad. Esa es la verdad. La víctima es la ciudad, porque a nosotros nos cogen de pendejos, de miserables, de manipulados. Lamentablemente ni Petro respeta a la ciudad, ni las casas que están gobernando Barranquilla nos respetan. Petro tiene un problema grave contra ellos por el problema de su hijo, y ellos tienen otro problema por el tema de Karen Bodeinen, o por el que está preso el hermano de Alex Char. Entonces ellos, lo que pasa, nosotros somos la víctima. Si tú piensas muy bien y tú analizas muy bien lo que dice Petro, ¿qué has dado a Barranquilla para que él pueda decir? Siempre habla con el tema del hambre. Y a mí lo que más me duele, que todavía hay mucha gente que cree en Petro aquí. Aquí no debemos creer ni en Petro ni en Uribe. Aquí somos barranquilleros, somos marca, tenemos que luchar por nuestra ciudad, hermano Julio.
El problema de los Juegos Panamericanos, eso es un problema personal donde están involucrando el pueblo en el nombre del hambre y en el nombre de otras cosas. ¿Entiendes? Petro tiene un inconveniente grave con esa gente y está tratando de acabar con los Juegos Panamericanos de aquí en Barranquilla, donde no lo vamos a permitir que pase eso. Por supuesto no lo voy a permitir, aunque yo lucho contra los char, y tú lo sabes, yo tengo 4 años, pero Petro hoy en día, ¿qué es lo que quiere hacer con los char? Él quiere acabar hasta con sus empresas, donde yo soy luchador contra ellos, yo no puedo ser un monstruo como los char, pero nosotros no vamos a aceptar que Petro toque los intereses de ellos. No vamos a permitir eso. Nosotros queremos podrirlos en la cárcel si es necesario, pero las empresas de ellos, si no tienen nada que ver con el problema, con lo que la corrupción, lo que sea, es intocable. ¿Ya? ¿Qué has dado Petro a nosotros, Julio? Voy a salir un poco del tema. Nosotros no tenemos ni un servidor público en el gobierno de Petro. No tenemos ningún embajador en el gobierno de Petro. No tenemos ningún ministro en el gobierno de Petro. Todos son amigos de Gustavo Bolívar, de Petro, la esposa, con todo respeto de la esposa o lo que sea. ¿Pero por qué? Barranquilla es la 4ª ciudad más importante en Colombia. ¿Cómo es posible que tantos han apoyado a Petro? Aunque la mayoría no merecen que yo lo estoy apoyando o lo estoy defendiendo. ¿Ah? No todos son de los char, no todos son manipulados como él piensa. Hay gente buena, hay gente digna, hay personajes que sí pueden, ¿ya? Pero Petro tiene un problema grave con la familia char y nosotros no vamos a permitir que toque los intereses que no tienen nada que ver con la corrupción de los char. Yo quiero dejar eso muy claro. Yo no voy a convertirme salvaje como los char. ¿Ya? Así que los Juegos Panamericanos, si quiere Petro o no quiera, cuando llego lo vamos a hacer. Aparte de eso, quiero decir a mi pueblo querido, el día que llego a ser alcalde de Barranquilla, yo no voy a aceptar ninguna llamada de Petro, ni una llamada hasta que nos explica por qué no tenemos servidores públicos en su gobierno central. Somos la 4ª ciudad más importante de Colombia. Aquí ganó su presidencia. Aquí llegaba cada rato y después que ganó, montó todas las basuras en su gobierno. Todos los partidos contra la causa y que son del sistema. Y le hemos dicho, Julio, que no montes a 20 porque te van a hacer un hueco como el Titanic. Pero ese es Petro. Petro, tú lo ves un día una cosa y otro día otra cosa. No respeta a Barranquilla, no respeta al pueblo, no respeta a los resistentes. ¿Me entiendes? Aquí llegaron otros presidentes como... A nosotros nadie nos respeta, Julio. Como Uribe, como Iván Duque, como los demás. Todos trabajan para su departamento. Dime qué han hecho por Barranquilla, aparte que son amigos de los DAIS o los char o los demás. ¿Ah? Barranquilla tienen que respetarla. Hassan, como alcalde, no vas a aceptar nadie que falte el respeto a Barranquilla, y Barranquilla volverá como se debe. Barranquilla tiene que ser respetado por Uribe, por Duque, por Petro, por lo que sea, pero no vengan con el cuento cada rato que por problemas e inconvenientes entre la contraparte vienen a mencionar el hambre. Y el tema de la resistencia y de Hamas, primeros días Petro dijo que está con el pueblo palestino. Cuando la hija mencionó algo que la resistencia son terroristas, y terrorista al siguiente día salió y dijo que son terroristas. A mí me llamó una periodista de Gran Bretaña, uno de los periodistas árabes más prestigiosos del Líbano, del mundo árabe, perdón. Me dijo, oye, pero ¿qué? Mira lo que es esto y lo otro. Le dije, no, espere que duerme Petro. Vamos a esperar 48 horas porque él se va a cambiar. El tipo, tú lo ves una cosa ahora y mañana otra cosa, pero nosotros no vamos a aceptar ni Petro ni Metro que perjudique a Barranquilla. Y el tema de los Juegos Olímpicos vamos a hacerlo quiera o no quiera, porque nosotros no somos lo que tú piensas. El 4.5 del PIB se va para Bogotá.
y financian, esa parte del dinero, ¿para dónde va? Dígame. Para financiar los conflictos armados, algo que nosotros no tenemos nada que ver. Pero cuando pedimos resolver el problema de Aires, ahora sí tú estás dando la espalda. Cualquier tema para manipular el pueblo, me hablas el tema del hambre. Así que no vengas a decirme esos cuentos, porque Hassan es marca en el hambre y sabe cuándo atender a su pueblo. Y en los peores momentos tuvo Hassan, no tú. Espero que me estás escuchando. No me llames si llego a la alcaldía, porque no voy a aceptar una llamada hasta que tú no tengas en cuenta al pueblo barranquillero. Ministros, cónsules, embajadores y servidores públicos nacional como internacional de Barranquilla, si no, no me llames. Y como siempre lo has dicho, cuando tú mandabas a tu gente, ya tú sabes lo que estoy hablando. Bajo esta perspectiva, ha subido la temperatura hoy en el termómetro y nos quedan unos minutos que vamos a aprovechar para que nuestros invitados le cuenten a los electores qué esperan de este domingo y por qué tienen que ir a la cita con la democracia a ejercer su derecho al voto. Candidato Raimundo Marenco, ¿qué espera que ocurra este domingo 29 de octubre en estas elecciones y por qué la gente tiene que ir a votar? Hombre, espero el respaldo de esa población del Departamento del Atlántico que ve en el presidente de la República a una esperanza, a un sueño, a una ilusión. El Departamento del Atlántico votó por un cambio en la necesidad de transformar el país. Tenemos un presidente con el que coincidimos profundamente desde el punto de vista político, ideológico y programático, que está trayendo unas ideas para matar el hambre, ese hambre que ninguno de estos gobiernos últimamente ha podido acabar. Ese hambre que comunidades extranjeras en nuestro territorio producen de una manera vil y descarada, porque han utilizado el territorio nuestro para aprovecharse y para perjudicar al pueblo. Nosotros sí estamos plegados a esa necesidad de matar el hambre con las políticas que ya se han conquistado por parte del gobierno nacional, sobre todo en materia del campesinado, porque es que ni siquiera el campesino aquí era reconocido como un sujeto de derechos, razón por la cual hubo la necesidad de modificar la Constitución Política de Colombia en su artículo 64. Y esa Constitución Política modificada en su artículo 64, lo que produjo fue unos derechos para el campesino. ¿Y cuáles son esos derechos? Para matar el hambre en el país. El derecho al acceso a la tierra, el derecho a las herramientas de trabajo, el derecho a las semillas, el derecho al crédito y, por supuesto, el derecho más importante, que es colocarle precio a su cosecha, porque esta cadena de intermediarios suben el precio al consumidor final y le pagan a como le dé la gana al que produce la cosecha. ¿Y qué es lo que permite todo esto? Matar el hambre, esa política con la que ha trabajado el gobierno nacional en procura de buscarle un mejor beneficio a todos esos sectores sociales débiles y vulnerados por comunidades internacionales que habitan nuestro departamento. Llámense como quieran llamarse, denomínense como quieran denominarse. Por tanto, aquí lo que ha sucedido por parte del gobierno nacional es la reivindicación del pueblo del Departamento del Atlántico. Y mire que todavía no se ha implementado la jurisdicción agraria y tampoco se ha implementado el acuerdo de Escazú en materia medioambiental. Aquí no se persiguen empresas, aquí se persiguen son responsabilidades por parte de comunidades
que han esquilmado los recursos y el patrimonio público a lo largo de la historia del Departamento del Atlántico. Entonces, ¿qué debe esperar el electorado en Raimundo Marenco? Esa persona que tiene una profunda conexidad con el gobierno nacional, desde el punto de vista político, ideológico y programático, en procura de que toda esa necesidad de cambio que se está propendiendo en el gobierno nacional, que impiden muchos sectores económicos y políticos que se produzca, sobre todo la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y la reforma laboral, lleguen a nuestro territorio. Ningún gobernante aquí va a tener la posibilidad de permitir que esos cambios que están proponiéndose en el gobierno nacional lleguen al territorio del Departamento del Atlántico si este departamento es administrado o por el señor Varela o por el señor Verano o por todos aquellos sectores que han vendido los proyectos políticos de los movimientos alternativos y progresistas. Ahí tendrán que responder quienes sean máximos o quienes no sean máximos. Pero nosotros estamos vinculados estrechamente con una necesidad de cambio que nunca se ha permitido desarrollar en el Departamento del Atlántico, y en esa medida vamos a defender hasta lo máximo todos esos postulados del gobierno nacional, porque el Departamento del Atlántico votó por un cambio. ¿Y qué hay de aquellas personas cuando tenían ministros y tenían funcionarios en el gobierno nacional barranquilleros? ¿Qué hicieron por el Departamento del Atlántico? Pues simple y llanamente nada, matar a la gente de hambre. Y en ese propósito es que nosotros vamos a luchar en coincidencia profunda con el presidente de la República. Y eso es un sello que nosotros estamos buscando de cara a la próxima elección del gobernador del Departamento del Atlántico, y vamos a llegar nosotros para efectivamente generar ese vínculo estrecho con el gobierno nacional para que todas esas políticas se materialicen y se hagan realidad aquí en el Departamento del Atlántico. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Marenco, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Y este domingo es un día clave para el departamento y para el país. Muy clave, porque efectivamente nosotros vamos a transformar este departamento. Este departamento ya está bueno de demagogia, de populismo. Aquí lo que se necesitan son estructuras sobre las cuales la gente pueda confiar, pueda por lo menos vislumbrar un mejor futuro del que nos han construido hasta hoy día. Vamos a trabajar en eso. Invito a la población del Departamento del Atlántico a que mantengan ese fervor, a que mantengan esa necesidad que esos programas y esos postulados del gobierno nacional lleguen al territorio. Ahí tenemos una clase política gobernante que trata hoy de perpetuarse en el poder, una clase política decadente que está respaldando las candidaturas del señor Verano y la del señor Varela. E incluso han filtrado a estos movimientos progresistas y alternativos. Por tanto, Raimundo Marenco, identificado profundamente con esos postulados del gobierno nacional, va a llegar a la gobernación del Departamento del Atlántico el próximo domingo, a gobernar el Departamento del Atlántico en procura de reivindicar la necesidad que reclaman de cambio los sectores sociales del Departamento del Atlántico y, por supuesto, aquellos sectores empresariales que hay que defender en la medida en que son polo y eje de desarrollo y generadores de empleo que estabilizan una economía. Pero, por supuesto, hay que proteger el tejido empresarial y hay que proteger el tejido social. Proteger el tejido empresarial y proteger el tejido social, nos está diciendo el candidato por el partido ADA, Raimundo Marenco. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el termómetro, doctor Marenco. Muy amable, muchas gracias, Julio, y la verdad que siempre mucha gratitud por la invitación. Recuerdo a toda la población del Departamento del Atlántico acompañar esta propuesta el día 29 de octubre. Raimundo Marenco, el verdadero candidato que representa los intereses del pacto histórico
Hemos encontrado y hemos reconstruido un pacto histórico desde las cenizas, y todos estos sectores políticos que hoy día respaldan la propuesta del pacto histórico del presidente de la República se van a ver representados en Raimundo Marenco. Y por supuesto, primero en el tarjetón, primero es primero, y vamos de la mano del gobierno nacional, de la gente del departamento del Atlántico y de la voluntad de todos en procura de rescatar este departamento y convertirlo en el eje de desarrollo que debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Raimundo Marenco, por estar con nosotros en el termómetro. Candidato Hassan Fares, ¿qué espera este domingo y por qué deben acudir los ciudadanos a esta cita con la democracia? Bueno, Julio, primero tenemos un inconveniente grande aquí en Barranquilla, que siempre pertenecemos a los demás. Los candidatos, cuando ellos hablan del hambre, ¿dónde estaban ellos en la pandemia? ¿Dónde estaban ellos ahora mismo? Porque hay políticas, están gritando, están diciendo, y yo, pero en malos momentos, ¿dónde estaban esos gobernantes, estos... Quiero decirme, hermano, el pueblo y la historia ha escrito y se va a escribir quién es Hassan Fares en los peores momentos. Hassan ha sido el único en el tiempo de la pandemia, ha sido humillado, 11 veces presos. ¿Dónde estaban los demás? Ahora sí están en los barrios, saliendo como si ellos tienen... Julio, esos candidatos hoy en día, porque hay política, cuando se acaba la política, eso ya se acabó. Están defendiendo a Petro y otros que están defendiendo a Uribe. Le estamos diciendo, ese no es el camino. El camino es Barranquilla. El éxito viene de las personas que generan ideas y no imitamos a los demás. Nosotros no podemos estar pendientes del genio de Petro, del genio de Uribe o el genio de que sea. Nosotros tenemos que trabajar independientemente, que nos respetan y nosotros los respetamos, pero si ellos no van a respetarnos, ¿por qué no respetan? Porque exageramos en el apoyo a esta gente que llegan a la presidencia o no llegan a la presidencia. Julio, gracias a Dios quiero decirte que tengo un apoyo tremendo, impactante en la calle. Yo voy donde salgo, es una locura increíble. Y tú lo sabes, las encuestas privadas han dicho entre el 68 y 78% que tengo la favorabilidad, y el domingo van a ver la sorpresa, Dios quiera. No vamos a aceptar que nos roban las elecciones o el escrutinio. Eso es lo que me tiene preocupado, que ya estamos organizando este tema. Aquí hay dos personajes que son graves para la ciudad. Se llama Alex Sharp y Antonio Borges. Antonio Borges, Ahmed Skaf, Christian Dice y Petro. Para que vean. Petro, en plena pandemia, fue y visitó a Christian Dice y a toda la corruptos aquí en Barranquilla. ¿Qué vino a dar? ¿Por qué tiene que visitarlos? ¿Qué imagen está dando a los jueces? ¿Qué imagen está dando al pueblo oprimido, a los mototaxistas, que él es el dueño de toda la agresión contra ellos? Y ahí que Alex Sharp, que viene con sus mafias, con sus clanes, quiere seguir igual vandalizando la ciudad. Yo hablo la verdad, aunque te duela, y nunca te voy a decir fantasía para alegrarte. Nosotros tenemos que ser una ciudad independiente, tenemos que presentarnos y respetados. Tenemos que buscar forma cómo generar ideas, emprendimientos nacional como internacional. Esta es mi lógica y mi idea, mi hermano querido. Quiero decir a mi hermano querido, Hassan siempre te vas a decir la verdad. Hassan es lógico, Hassan conoce más que 60 países. Hassan no va en los malos momentos, siempre Hassan está contigo, y en los buenos momentos siempre te vas a enseñar a pescar y no regalarte el pescado. Así que no vengan con el cuento cada rato que el hambre, porque Hassan es marca para ayudar a los personajes que tienen hambre. Bendiciones y voten por su hermano Hassan. Muchísimas gracias, Hassan Fares.
por estar con nosotros hoy en el termómetro Muchas por gracias. CTV Barranquilla. Muchas gracias, hermano Julio. Lo hemos visto. Este 29 de octubre, día clave para la democracia en Colombia. No se quede sin votar. Participe, vincúlese, elija, porque el poder inicia desde una decisión y quien manifiesta el poder y toma decisiones es parte de la transformación, del cambio, de la conservación o de la ratificación de la identidad. Lo que somos está demostrado en nuestra conducta. No se quede sin votar apáticamente. Si llueve, como parece que va a llover, saque el paraguas, espere que escampe y no deje que le llegue las 4 de la tarde porque le cierran la puerta. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.